Hola, hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en nuestros YouTube y Facebook Live. En el día de hoy tenemos la videoconferencia Acuerdo Único de la Función Archivística 001. Por favor, estén muy pendientes de los temas que vamos a tratar el día de hoy, ya que pues tenemos una invitada, como siempre lo digo yo, invitada de lujo. Ella es Aura Liliana Campos Gómez. Ella es profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivística. Salle también es especialista en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad Católica de Colombia. También es magíster en gestión de información documental de la Universidad de La Salle y profesional especializada de la Subdirección del Sistema Nacional de Archivo. Aura, buenas tardes. Hola Kevin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, Aura, de nuevo es un gusto tenerte acá con nosotros. Empezamos a saludar a todas las personas que desde diferentes partes de Colombia, acá y desde otras partes más. Ya tenemos un aproximado entre las redes de Facebook y YouTube de más de 50 personas acompañándonos el día de hoy. Un muy buen público. Les agradecemos por estar acá. Recuerden que a lo largo de esta videoconferencia les vamos a estar compartiendo lo que será el enlace de asistencia y el enlace de la encuesta de satisfacción. Recuerden que es muy importante diligenciarlos, así que estén muy pendientes en los comentarios. Se los damos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, de nuevo les doy la bienvenida a esta videoconferencia y dejo a Aura para que nos dé toda la información y todas las enseñanzas que nos tenga para el día de hoy. Aura. Muchísimas gracias Kevin. En este momento pues voy a dar inicio a la presentación del Acuerdo 01 del 2024, del Acuerdo Único de la Función Archivística. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a dar inicio entonces. Como lo dijo Kevin, bueno, acá mi presentación para los que no alcanzaron a saberlo, no estaban conectados. Soy profesional en sistemas de información y bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle, con especialista en formulación de proyectos y magíster en gestión de la información, y hago parte de la subdirección del Sistema Nacional de Archivos. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el Acuerdo 01 del 2024, por el cual se establece como tal el Acuerdo Único de la Función Archivística y se definen además otros criterios técnicos y jurídicos sobre la implementación en el Estado colombiano, y pues además se fijan otras disposiciones. Bueno, es importante entonces por qué se dio como tal la expedición del Acuerdo 01 del 2024, y esto nace o resulta a partir del análisis normativo de 30 acuerdos expedidos por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación desde el año 1994 hasta el 2021, que como resultado pues se pudo evidenciar la necesidad de armonizar los lineamientos de la implementación de la función archivística con otras normas de mayor jerarquía. Además, con esta expedición del Acuerdo 01, pues se busca actualización de trámites en aras de la eficiencia, la celeridad y la economía en la administración pública. También busca la actualización y la unificación en un solo acuerdo de los lineamientos pues expedidos por el Archivo General de la Nación en el desarrollo precisamente de la función archivística, con el fin de facilitar la implementación de la Ley General de Archivo, la Ley 594 del 2000. Además, articular y fortalecer los lineamientos técnicos dados a través de guías, a través de instructivos y otros documentos técnicos. También busca contribuir al fortalecimiento de los procesos y de los procedimientos en las entidades mediante una consolidación de un documento integral que permita abordar ciertos aspectos esenciales para implementar la eficaz gestión documental, asegurar el acceso a la información, la difusión y la conservación del patrimonio documental. Y este esfuerzo que se realizó, pues busca respaldar los derechos humanos y fomentar la transparencia de la gestión administrativa. También establecer parámetros más claros sobre la implementación de procesos en gestión documental y facilitar la articulación del direccionamiento estratégico de la política de archivo y la gestión documental con las políticas institucionales de gestión y desempeño. Como apuesta del Acuerdo 01 del 2024, precisamente es buscar una eficacia en manejo de los recursos, así como una lucha contra la corrupción, también la protección de los derechos humanos y culturales,
una promoción de la gestión del conocimiento desde el territorio. De igual manera, la eficiencia, la celeridad y economía de los trámites de la administración pública. Otra de las apuestas es un direccionamiento estratégico y así, pues, una transparencia en la gestión administrativa. Es importante también aquí mencionar las normas que están vigentes para en materia archivística en Colombia. Y en ese sentido es importante, pues, presentar los fundamentos legales en este campo archivístico, y empezamos pues con la ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos. Pasamos también por el decreto 1080 del 2015, precisamente hablamos un poco acá del título 2 del patrimonio archivístico, así como el título 10 sobre algunas disposiciones finales en materia archivística, y llegamos al acuerdo 01 del 2024, por el cual pues se establece este acuerdo único de la función archivística. Así las cosas, entonces presentamos la estructura de la Ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos, y para eso pues es importante mencionar los títulos que contempla esta Ley 594, empezando por el título 1, donde se puede identificar el objeto, el ámbito de aplicación, las definiciones fundamentales y los principios generales. En el título 2, el Sistema Nacional de Archivos, los órganos asesores, coordinadores y ejecutores. Ya en su título 3 tiene que ver con la categorización de los archivos públicos, y en el título 4 de la administración de los archivos. Importante el título quinto, toda vez que habla sobre la gestión de los documentos. En el siguiente, el acceso y la consulta de los documentos. En el séptimo, la salida de los documentos. Importante entonces también mencionar el siguiente título, que tiene que ver con el control y la vigilancia en materia archivística. Y en el título noveno, todo lo relacionado con los archivos privados. Ya en el título 10 vemos un poco lo que tiene que ver con la donación, la adquisición y expropiación, y en su título siguiente, la conservación de los documentos. En el título 12 tiene que ver con los estímulos a la salvaguarda, la difusión o el incremento del patrimonio documental, y en el título final, pues todas las disposiciones finales de esta Ley General de Archivos. Por el lado del decreto 1080, el decreto único del sector cultura, en materia archivística podemos encontrar el título 2, que tiene que ver precisamente con el patrimonio archivístico, y este contempla 12 capítulos, de los cuales pues hablan o tienen temáticas relacionadas con el Sistema Nacional de Archivos, así como evaluación de los documentos de archivo. Vemos un poco también sobre archivos de entidades privadas con funciones públicas. Además, en el siguiente capítulo podemos ver la Red Nacional de Archivos. En su título quinto, la gestión de documentos, y así sucesivamente podemos encontrar pues diferentes temáticas como se ve en pantalla. Seguido, pues podemos encontrar en el título tercero de este mismo decreto todo lo relacionado con la publicación y la divulgación de la información pública, y que tiene que ver con transparencia activa, y por ende pues aplica el capítulo 1, donde se menciona aquellas directrices generales para la publicación de la información. En el título cuarto tiene que ver con la gestión de la información clasificada y reservada, y en este contempla 4 capítulos precisamente donde se puede identificar información pública clasificada, reservada, todas aquellas directrices para la calificación de esta información pública o reservada, y también todo lo referente a la denegación o rechazo del derecho de acceso a la información pública por clasificada o reservada. También vemos en el título quinto de este decreto 1080 todo lo que tiene que ver con los instrumentos de la gestión de la información pública, y acá podemos encontrar 4 capítulos que precisamente hablan de los registros de activos de la información, así como el índice de información clasificada y reservada, también el esquema de publicación de la información, y por último el programa de gestión documental. En el título cuarto vamos a ver todo lo relacionado con el seguimiento a la información, y en su título séptimo podemos encontrar el reglamento, el proceso de entrega y o transferencia de los archivos públicos de entidades que se suprimen, que se fusionan, se privatizan o se liquidan, y este contempla 5 capítulos relacionados con el quehacer sobre esta temática. En el título octavo ya encontramos la inspección y vigilancia, y en este contempla pues 10 capítulos que tienen que ver precisamente con ese procedimiento a llevar a cabo sobre una inspección, sobre una vigilancia, sobre un control, y aquellas medidas comunes a los procedimientos de inspección y vigilancia y control, así como sus medidas cautelares.
También aquí podemos encontrar lo relacionado con esa inspección y vigilancia y control a personas naturales, a jurídicas de derecho público y o derecho privado que prestan servicios archivísticos. También los documentos de archivos declarados de interés cultural y por último la prevención de una sanción. En este mismo decreto podemos ver también en el título noveno los bienes de interés cultural de carácter archivístico y por ende pues tiene dos capítulos que mencionan las disposiciones generales, así como esa declaratoria de los bienes archivísticos como bienes de interés cultural. Y finalmente en su título décimo sobre disposiciones finales en materia archivística vemos precisamente ese despliegue sobre algunas particularidades en este sentido. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esa articulación del Acuerdo 01 del 2024 con las anteriores normativas que acabo de mencionar, como la Ley 594 del 2000 y el Decreto 1080? Entonces acá vemos en pantalla cómo se van relacionando para llegar al Acuerdo 01 y cómo vemos esa articulación precisamente de estas dos normativas. Por un lado, en la Ley 594 del 2000, en su título 1, que tiene que ver precisamente con el objeto, el ámbito de aplicación, las definiciones y los definiciones fundamentales y los principios generales, ¿cómo lo encontramos también articulado en el decreto 1080? Y eso lo vemos en la transversalidad de los títulos 2 al 10 del decreto 1080, pero en el acuerdo 01 del 2024 lo encontramos en el título 1, que precisamente se denomina disposiciones generales, y en él, en cada uno de sus capítulos de los 4 que contiene este título, porque allí encontramos el objeto, el ámbito de aplicación y sus definiciones, así como una planeación de la función archivística, y también vemos la responsabilidad de los documentos con los documentos y archivos y que también aplica en cumplimiento al título cuarto de la Ley 594 del 2000. Y también aquí encontramos precisamente todo lo relacionado con la inspección, con la vigilancia y el control en cumplimiento pues al título octavo que tiene que ver con control y vigilancia de la Ley 594 del 2000. ¿Cuáles acuerdos se revisaron para llegar a esta sintetización en el acuerdo 01? Vemos por un lado el acuerdo 07 del 94, que hablaba sobre el Reglamento General de Archivos y ahí encontramos definiciones. El acuerdo 038 del 2000, perdón, de definiciones, no, del Reglamento General de Archivos. En el acuerdo 038 del 2002, toda esa responsabilidad que recae sobre los servidores públicos y esto tiene que ver con entrega de inventarios documentales y lo que conlleva a estas entregas de documentos. Y por el otro lado, el acuerdo 027 del 2006, que sí tiene que ver con las definiciones en materia archivística. Ya nuevamente pasamos a la Ley 594 del 2000 en su título 2, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Archivos y los órganos asesores, coordinadores y ejecutores, así como el título tercero, que tiene que ver con la categorización de los archivos públicos. Así, podemos identificar la articulación con el decreto 1080, particularmente con el título 2, que tiene que ver con el patrimonio archivístico. Y en él, especialmente, podemos observar el capítulo 1 que menciona todo lo relacionado con el Sistema Nacional de Archivos, así como los fines del Sistema Nacional de Archivos, todas esas instancias de articulación del Sistema Nacional de Archivos, instancias asesoras de los archivos generales territoriales, de los consejos territoriales de archivo, así como los de comité técnicos, comités internos de archivo, los archivos históricos administrados por entidades académicas y o privadas, así como el Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos, Sistemas de Información Nacional de Archivos como el SISNA y los planes de acción en materia archivística pero territorial, y que se encuentra también en el capítulo 2 de evaluación de documentos. En el acuerdo 01 del 2024 lo pueden encontrar en el título 2 con su denominación que tiene que ser con los órganos asesores, los coordinadores y ejecutores del Sistema Nacional de Archivos, y en él se despliegan los 3 capítulos que se ven en pantalla, que en el primero pues tiene que ver con el Comité Evaluador de Documentos, en el capítulo segundo sobre aquellos archivos generales territoriales y los consejos territoriales de archivo, y también esto aplica con el cumplimiento al título tercero de la Ley 594 del 2000. Y en su capítulo tercero sobre comités internos de archivo. ¿Qué acuerdos se revisaron para llevar a cabo esta sintetización también en el título 2? Se tuvo que revisar el acuerdo 03 del 2018, actualizado por el acuerdo 01 del 2020, que precisamente menciona temáticas como comité evaluador de documentos.
Volvemos nuevamente a la ley 594 y encontramos el título cuarto que tiene que ver con la administración de archivos y en su decreto 1080, en el decreto 1080 lo podemos encontrar en el título segundo que tiene que ver con patrimonio archivístico. Y en el capítulo 12 de este mismo título, bueno, encontramos el despliegue sobre los lineamientos para una contratación de servicio de custodia de documentos de archivo por parte de entidades públicas y privadas con funciones públicas. En el Acuerdo 01 del 2024 ustedes lo pueden encontrar en el título tercero, precisamente que se denomina igual a como estaban en la ley 594 sobre administración de archivos. Y en él pues van a encontrar dos capítulos. El capítulo 1 que tiene que ver con los requisitos para la administración de los archivos y el capítulo 2 sobre los lineamientos generales para la prestación de servicios archivísticos. De estos cuales acuerdos pues se tuvieron que revisar, se pudo validar el acuerdo 08 del 2014, el acuerdo 06 de 2015, que precisamente menciona los requisitos para la prestación de los servicios, y además el acuerdo 049 del 2002, donde se mencionaba todas aquellas condiciones para las edificaciones destinadas a los archivos, y que pues hoy en día también lo pueden consultar como la guía pues el contenido pasa a la guía del Sistema Integrado de Conservación y a la guía de construcción de archivos. En la Ley 594, en su título quinto, que habla sobre la gestión de los documentos, se puede ver la articulación en el título 2 en el patrimonio archivístico y en el capítulo quinto sobre la gestión de los documentos. Y en este sentido, acá se hace un despliegue de tipos de información, la coordinación, principios, componentes de la política, aquellas etapas para la gestión de los documentos, también los instrumentos archivísticos, procesos de la gestión documental y la armonización con otros sistemas administrativos y de gestión. En el Acuerdo 01 del 2024, ustedes lo pueden encontrar en el título cuarto, ya que habla sobre la gestión de los documentos, y en él se despliega 3 capítulos precisamente sobre el tema que nos compete en este caso. Y acá podemos ver pues una planeación, una producción documental, así como la gestión y el trámite de las comunicaciones oficiales, aquellos principios y criterios también para el proceso de organización documental. Y en este pues tiene 3 secciones que hablan sobre la organización de los archivos, tal, desplegando también información sobre la clasificación, la ordenación y la descripción documental. También en la sección 2 pueden encontrar todo lo relacionado con expediente electrónico y en la sección 3, expediente híbrido. ¿Cuáles acuerdos se revisaron acá? Acá fueron varios. Dentro de esos fueron el acuerdo 060, que reglamentaba la administración de las comunicaciones oficiales, así como el 042 del 2001 sobre los criterios de organización de los archivos, asimismo el 05 del 2013 sobre los criterios para la clasificación, ordenación y descripción, también el acuerdo 02 del 2014, que se habla sobre los criterios para la creación, la conformación, la organización, control y consulta de expedientes de archivo, y el 03 del 2015 sobre aquellos lineamientos generales para entidades del Estado en cuanto a la gestión de los documentos electrónicos. En la Ley 594 del 2000, en el título quinto, también del que estamos viendo de gestión de documentos, encontramos acá la similitud en el decreto 1080, en el título 2, que tiene que ver con patrimonio archivístico, pero acá en el capítulo 2 se puede contemplar la evaluación de documentos de archivo y en el inventario de documentos y eliminación de los mismos. En el capítulo noveno ya tiene que ver con transferencias secundarias, en el 10º sobre las transferencias de documentos de las demás ramas del poder público y de los órganos autónomos y de control, y en el capítulo 11 sobre el procedimiento para realizar las transferencias de documentos de conservación permanente. En el acuerdo 01 seguimos en el título cuarto que tiene que ver con la gestión de los documentos y vemos el capítulo 4 de este mismo título que menciona aquellos lineamientos para las transferencias documentales y en el capítulo quinto algunas disposiciones finales de los documentos. Ya qué acuerdos acá se revisaron, pues el acuerdo 042 del 2001, donde pues precisamente se mencionaba aquellos criterios de organización de los archivos, el acuerdo 02 del 2014 sobre los criterios para la conformación, la creación, la conformación y la organización y control y consulta de expedientes de archivo y el 04 del 2019, particularmente en el artículo 22 sobre eliminación documental.
En la Ley 594 seguimos en el título quinto sobre la gestión de los documentos, así como el decreto 1080, el subtítulo 2 sobre patrimonio archivístico, pero ya en el capítulo 2 nuevamente acá mencionamos la evaluación de documentos de archivo, pero también la evaluación de documentos, la elaboración y aprobación, perdón, de las tablas de retención documental y de las tablas de retención y valoración documental. En el Acuerdo 01 del 2024 podemos encontrar la valoración documental en el título quinto y en este se despliega dos capítulos precisamente donde se habla en el capítulo 1 sobre todos los lineamientos que se deben tener en cuenta al momento de la elaboración o de actualización de las tablas de retención documental, así como de las tablas de valoración documental. Y en el capítulo 2 sobre la valoración de los fondos documentales acumulados. ¿Qué acuerdos se revisaron para esta temática? El acuerdo 04 del 2019, precisamente porque en él se contemplaba aquellos lineamientos específicos para la elaboración, la aprobación y convalidación de las tablas de retención documental y de las tablas de valoración, y pues se presentaba requisitos específicos, por ende pues pasan a una guía de evaluación de retención y de valoración documental. Asimismo, se revisó el Acuerdo 02 del 2024 sobre los lineamientos para la organización de los fondos acumulados. Ahora pasamos un poco a la conservación de los documentos y en la Ley 594 se llevaba a cabo en el título, o se lleva a cabo, perdón, en el título 11 sobre la conservación de estos documentos. En el 1080 podemos encontrarlo en el capítulo sexto, que tiene que ver con el sistema de gestión documental, así como la preservación de los documentos en ambientes electrónicos. En el Acuerdo 01 del 2024, ustedes ya lo pueden encontrar en el título sexto, que se menciona como conservación y preservación de documentos, y aquí hay un capítulo que tiene que ver con sistema integrado de conservación. ¿Qué acuerdos acá se revisaron? El 011 del 96, donde mencionaba pues aquellos criterios de conservación y pasa esta información a guía. El acuerdo 06 del 2014, que tenía que ver precisamente con el sistema integrado de conservación, donde pues se desplegaba el plan de conservación y el plan de preservación digital a largo plazo. Y también el acuerdo 02 del 2021, que mencionaba la prevención del deterioro de los documentos de archivo y de la situación de riesgo, que pasa también a guía con la guía del sistema integrado de conservación. Y este pues era el anterior acuerdo 050 del 2000. Con relación al acceso y la consulta de los documentos, pues vemos en la Ley 594 del 2000 el título sexto que tiene que ver con esta temática, y en el decreto 1080 ustedes ya lo pueden encontrar en el título tercero, que precisamente menciona la publicación y la divulgación de la información pública como transparencia activa. Asimismo, el título cuarto sobre la gestión de la información clasificada y reservada, en su título quinto sobre los instrumentos de la gestión de la información, y en el título sexto el seguimiento de la información, de la gestión, a la gestión de la información. En donde ahora lo pueden encontrar en el Acuerdo 01 del 2024, lo encontramos en el título séptimo, que menciona acceso y consulta de documentos, de los documentos. Y en él, pues hay dos capítulos que precisamente hablan sobre el acceso a la información y a los documentos, así como la reproducción de documentos por otros medios técnicos. En el acuerdo, pues, ¿cuáles acuerdos se tuvieron que revisar? Por un lado, el acuerdo 047 del 2000, que tiene que ver con la restricción de acceso por razones de conservación, y en el 056 del 2000, que mencionaba el acceso a documentos de archivo. No se incluyeron pues los artículos que supeditan la consulta de documentos históricos a la expedición de carnet de investigador. Ahora en la Ley 594 podemos encontrar el título séptimo sobre la salida de documentos, en el título octavo sobre el control y vigilancia de los archivos privados, y en el título décimo la donación, adquisición y expropiación. En el decreto 1080 lo pueden encontrar en el título octavo, porque se menciona allí todos los lineamientos para la inspección, vigilancia y control de los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural. En el título noveno tiene que ver con los bienes de interés cultural de carácter archivístico, de declaratoria de bienes archivísticos como bienes de interés cultural. Ahora en el Acuerdo 01 del 2024, ustedes ya lo pueden encontrar en su título octavo, que habla sobre el patrimonio documental, y en él contempla pues tres capítulos que tienen que ver precisamente con la información antes dada,
pero está bajo el Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos, así como Declaratoria de Bienes de Interés Cultural de carácter documental archivístico y la adquisición y expropiación de archivos. ¿Qué artículos se revisaron acá? El Acuerdo 01 del 2019, que mencionaba los lineamientos para el Registro Nacional de Archivos Históricos, el Acuerdo 06 del 2019 sobre la Declaratoria de Bienes de Interés Cultural de carácter documental archivístico y el Acuerdo 01 del 2019 sobre la adquisición y expropiación de archivos. La Ley 594, en su último título que menciona las disposiciones finales, también lo van a encontrar en el título 10 del decreto 1080, donde se menciona ciertas disposiciones finales en materia archivística y acá se despliega pues el deber de la colaboración, los daños de documentos públicos, el cotejo de documentos recibidos, así como acceso a los documentos, difusión y divulgación, responsabilidades de los ministerios y de las superintendencias, la idoneidad profesional. Acá también encontramos la contratación con terceros, la prohibición para contratar custodia de documentos de conservación permanente y la publicación de transferencias. En el Acuerdo 01 ya se refleja en el título noveno, donde se menciona o se denomina disposiciones especiales, y en él hay 7 capítulos donde cada uno pues tiene algunas temáticas especiales sobre los archivos, por ejemplo, los archivos relativos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como para archivos fotográficos, sonoros y audiovisuales, en el capítulo tercero sobre la reconstrucción de expedientes, así como el capítulo cuarto sobre expedientes pensionales, el capítulo quinto sobre historias laborales, capítulo sexto sobre cámaras de comercio y en el capítulo séptimo sobre las licencias urbanísticas. ¿Qué acuerdos se revisaron para estas temáticas? Por un lado, el Acuerdo 06 de 2011 y el Acuerdo 07 del 2012, que mencionaba lineamientos para expedientes pensionales. El Acuerdo 07 del 2014, el Acuerdo 08 del 2018 sobre la reconstrucción de expedientes, el Acuerdo 04 del 2015 que mencionaba los lineamientos para los archivos relativos a los derechos humanos, asimismo el Acuerdo 05 de 2018 sobre los archivos sobre cámaras de comercio, y en el 09 del 2018 sobre las licencias urbanísticas, también el acuerdo 010 de 2018. En la ley 594 seguimos sobre las disposiciones finales, pero acá es importante mencionar que el acuerdo 010 de 2018 se tuvo en cuenta archivos de inteligencia y contrainteligencia y por ende pues no se referencia, no se deroga este acuerdo. Ahora vamos a ver un poco sobre la estructura del Acuerdo 01 del 2024 y por eso pues acá se presenta como la estructura que tiene el Acuerdo 01, empezando pues de la generalidad a la particularidad, donde vemos el título, o sea, cómo está compuesto por título, por capítulos, por secciones y por artículos. En ese sentido, pueden encontrar en el título 1, pues 4 capítulos y así sucesivamente. Por ejemplo, uno de los más grandes, el capítulo 1 de disposiciones especiales, ya que contempla 7 capítulos. Entonces, ahí en pantalla ustedes pueden identificar el total de capítulos que tiene cada uno de estos títulos. En la estructura pues, de este acuerdo, en el título 1, como lo mencioné, tiene 4 capítulos, que fue lo que mencioné al inicio, donde pues se desarrolla el objeto, el ámbito de aplicación, la planeación de la función archivística, la responsabilidad de la función archivística, la responsabilidad con los documentos de archivo y temáticas con inspección y vigilancia, o los lineamientos con inspección, vigilancia y control. ¿Cómo se puede llevar a cabo la articulación con el modelo de gestión documental y administración de archivos? Se articula con el componente estratégico, toda vez que este componente pues tiene relación con una planeación estratégica de la función archivística y demás temáticas relacionadas con el título 1 que menciona las disposiciones generales. Acá, pues en ese título 1 se armoniza, como lo mencioné, con este componente estratégico. ¿Por qué? Porque pues tienen algunos temas claves, como lo mencioné, planeación de la función, investigación institucional, diagnóstico integral de la gestión documental y la administración de archivos,
instrumentos archivísticos para la planeación de la función archivística, la formulación para la política de gestión documental. Asimismo, la responsabilidad de la conformación de los expedientes, también acá pues importante, documentos técnicos para llevar a cabo esta implementación de la política y también temáticas sobre auditorías internas. En el título 2, con sus 3 capítulos que tiene que ver con los órganos asesores y coordinadores, se ve contemplado o se armoniza mejor con el modelo de gestión documental en todos sus componentes. ¿Por qué? Porque pues en él se contempla todas las funciones del comité evaluador de documentos, la presentación de informes de las instancias asesoras y de la articulación tanto con los archivos generales territoriales, así como los consejos territoriales de archivo. También aquí tiene que ver con las funciones de los comités internos de archivo y la articulación con los comités institucionales de gestión y desempeño. En ese sentido, pues tiene una articulación de manera general con el modelo de gestión documental y administración de archivos. Para el título 3, que contempla 2 capítulos sobre la administración de archivos, se va directo a la articulación con el componente de administración de archivos de este modelo de gestión documental y de administración de archivos, porque precisamente se desarrolla las condiciones de las instalaciones para los documentos de archivo, perfiles y competencias, aquellos repositorios o lo relacionado con repositorios digitales, así como la administración de los archivos históricos. En el título 4, que es el despliegue para la gestión de los documentos, y cada uno de sus capítulos lo podemos encontrar de manera articulada con el MGDA, para el componente tanto de procesos de gestión de lo documental, así como componentes tecnológicos. ¿Por qué? Porque pues en él se puede identificar todos los procesos para una adecuada planeación técnica, para una adecuada producción documental, procesos de gestión y trámite de los documentos, así como procesos de organización documental tales como clasificación, la ordenación y descripción, así como procesos de transferencia de los documentos y procesos de disposición final de estos documentos. Para la valoración de los documentos, que lo encontramos en el título 5 con sus respectivas secciones, así como el siguiente capítulo que es la valoración de los fondos acumulados, también se puede articular o está articulado en el MGDA con el componente de procesos de gestión de documental y el componente tecnológico. Acá, pues, temas claves a tener en cuenta, pues acá se contempla criterios para la valoración documental, también para tablas de retención documental, tablas de valoración documental, y aquí importante, pues en el acuerdo 01, pues se disminuyen los tiempos para la evaluación de las tablas de retención y de las tablas de valoración documental, ya que pasa de 90 días a 60 días hábiles, y también se modifica el trámite del registro único de series documentales. Importante pues esto a tener en cuenta. En el título sexto, que menciona la conservación y la preservación de los documentos, se ve articulado de manera general en el modelo de gestión documental, porque pues desarrolla, se armoniza con todos estos componentes, ya que hay estrategias y procesos y procedimientos precisamente para la conservación y la preservación de los documentos, y cómo se debe diseñar desde la planeación estratégica y garantizar su implementación durante todo el ciclo vital de los documentos. Por esa razón, pues temas claves acá a tener presente, pues sistema integrado de conservación, plan de conservación documental, plan de preservación digital a largo plazo. Para el título séptimo sobre el acceso y consulta de los documentos, también lo vemos reflejado en todo el modelo de gestión documental, porque se armoniza precisamente por temas relacionados con la reserva de la información, anonimización, reproducción de documentos por otros medios técnicos. Del título de patrimonio documental, este sí que tiene pues que ver o está articulado también con el MGDA, pero para el componente cultural, porque aquí se establecen lineamientos generales y los procedimientos para el Registro Nacional de Archivos Históricos, también para la declaratoria de bienes de interés cultural y de personas naturales y jurídicas, propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos o de archivos de significación histórica, así como la adquisición y la expropiación de archivos que hacen parte del patrimonio documental, y por esa razón pues se armoniza con todo el componente cultural. Entonces acá pues es importante tener presente que pues como temas claves
van a encontrar el procedimiento para las declaratorias, plan especial de manejo y protección, así como la salida temporal de documentos del país, autorizaciones de intervención y conservación y restauración de documentos y también pues temáticas sobre adquisición y expropiación de archivos privados, estos como de donación o compra. De las disposiciones generales que tienen que ver con las temáticas particulares, como las mencioné, tanto como para expedientes pensionales, historias laborales, cámaras de comercio, licencias urbanísticas, el título noveno de las disposiciones especiales se desarrollan temáticas especiales que son producto de regulaciones especiales o particulares de ciertos sectores o por temas o por temáticas y su implementación no dista como lineamientos desarrollados en el marco de todo el acuerdo. En ese sentido, este título pues establece directrices especiales sobre valorar y aplicar instrumentos archivísticos para información y de documentos relativos a derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así también sobre aquellos criterios técnicos y administrativos específicos sobre la organización, la gestión y conservación y preservación de aquellos documentos fotográficos, sonoros y audiovisuales, también sobre los lineamientos especiales sobre la reconstrucción de expedientes. También acá podemos encontrar los lineamientos que se deben seguir para aquellos operadores de los sistemas generales de pensiones y aquellas entidades que tienen a su cargo la resolución de solicitudes pensionales o de prestaciones periódicas. También acá sobre las historias laborales, entre otros, como lo mencioné, cámaras de comercio, licencias urbanísticas, entre otros temas. Ahora, cuáles fueron esos acuerdos derogados después de que sale el acuerdo 01 del 2024? Acá vemos en pantalla, en total fueron 131 acuerdos, de los cuales pues se encuentra, como lo vimos en toda la exposición que he desarrollado, cómo se han venido articulando y se sintetizaron en el acuerdo 01 del 2024. También este acuerdo 01 pues tiene unos anexos. Dentro de esos ahí, en el anexo 01, ustedes pueden encontrar todas las definiciones sobre la función archivística, también el 02, que tiene que ver con esos lineamientos generales para llevar a cabo la formulación de la política institucional de gestión documental. En el anexo 3, sobre los instructivos el instructivo para el formato único inventario documental. El anexo 4, sobre el programa de gestión documental. En el anexo 5, sobre el instructivo y formato de cuadro de clasificación documental. Y el sexto, sobre el instructivo y formato para tabla de retención documental. Acá vamos a ver más. Y precisamente el siguiente tiene que ver con tablas de valoración documental. En el octavo ya es el instructivo y formato de descripción para fondos o colecciones de documentos fotográficos. Así mismo vamos a encontrar en el siguiente para sonoros y así mismo en el décimo para documentos audiovisuales. ¿Cuál es el régimen de transición? ¿Y qué es? Es la forma de que como cada norma en particular entra a regir, especialmente en relación con las situaciones en curso, estableciendo si lo consideran conveniente un conjunto de reglas que básicamente pues determinan las situaciones en curso sobre las cuales la ley derogada tiene un efecto ultraactivo y en las cuales la ley nueva tiene un efecto inmediato. ¿Qué es ultraactivo? Pues consiste en la aplicación de una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar durante su vigencia, por el efecto general e inmediato de las leyes, en la actualidad sus efectos se encuentran cobijados por una nueva disposición jurídica. ¿Cómo se realiza este proceso de transición? En el artículo 10.1 habla sobre la derogatoria y según lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 153 de 1887, menciona que por existir una nueva reglamentación que regula integralmente la función archivística del Estado, quedan derogados los acuerdos. En su parágrafo menciona que aquellos actos administrativos expedidos con fundamentos en disposiciones anteriormente derogadas mantendrán su vigencia y su ejecutoriedad teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos que permanecen vigentes en el presente acuerdo. En el siguiente artículo, que es el 10.2, menciona que rige a partir de su expedición. Y allí, pues vemos dos parágrafos donde menciona que tendrán 6 meses los sujetos obligados para la adopción. Asimismo, en el siguiente, todo aquello sobre los procesos y trámites o actuaciones que se vienen adelantando
cuyo trámite no ha finalizado a la entrada en vigencia del presente acuerdo. Y por ende, pues continuarán desarrollándose con base en las normas que fundamentan el inicio del trámite hasta la culminación o el vencimiento de los plazos otorgados. Ahora que pues esto como digamos que a manera de resumen de temas que se tienen que tener en cuenta de todo el despliegue que he presentado del Acuerdo 01 del 2024, pues como resumen del título 1, disposiciones generales, ustedes ya saben, acá van a encontrar planeación de la función archivística, investigación institucional, diagnóstico integral, responsabilidades. En el título 2, referente a órganos asesores, pues acá van a encontrar archivos generales territoriales, los comités institucionales de gestión y desempeño, creación de nuevos consejos territoriales. En el siguiente título, sobre perfiles y competencias, esto con base en la ley 1409 del 2010 y la resolución 629 de 2018, y también acá sobre repositorios digitales confiables. Título cuarto, importante pues a tener en cuenta sobre la gestión de los documentos, que acá se suprime la conformación de consecutivo físico de las comunicaciones oficiales, también acá conformación de expedientes electrónicos y también SGDA. Aquí también tener presente expediente híbrido, referencias cruzadas, entre otras de lineamientos. En el título quinto, sobre la valoración, y acá pues nuevamente menciono la disminución de tiempos de evaluación de las tablas de retención y tablas de valoración. Se modifica el trámite para el registro único de series documentales y TRD que no son aprobadas pero no implementadas, y ahí pues presenta los lineamientos que se deben tener presentes. En el título sexto, importante, temas desarrollados aquí sobre la conservación y preservación, pues los lineamientos para la formulación de los planes de cada uno, ya sea de conservación o de preservación digital a largo plazo. También en el título séptimo sobre acceso y consulta, y acá pues importante el principio de máxima publicidad basados en la ley 1712 de 2014 y también temáticas sobre o lineamientos sobre anonimización de datos. Título octavo, patrimonio documental, presente, acá pues tener presente revocatoria de declaratorias, adquisición de archivos privados por donación o por compra. Título noveno, pues todas aquellas disposiciones especiales, importante acá, articulación del protocolo con el protocolo de derechos humanos. Aquí también archivo, todos los lineamientos para archivos fotográficos, sonoros y audiovisuales y todo lo referente sobre historias laborales. Título décimo, disposiciones finales, donde se derogan 31 acuerdos, no se incluye el acuerdo 010 del 2018 por lo antes mencionado y se da 6 meses para su adopción. Ahora acá importante, pues, qué documentos técnicos aportan a la implementación del acuerdo 01 del 2024. Por un lado, entonces, podemos ver que para el capítulo 1, que tiene que ver con el objeto de ámbito de aplicación, en el acuerdo ustedes lo van a encontrar en el anexo 1 sobre las definiciones, pero también ustedes pueden encontrar la transversalidad con el modelo de gestión de documentos y la administración de archivos, y también glosario de términos. En el capítulo 2, sobre la planeación archivística, y en el anexo 2, pues todos los lineamientos generales para una adecuada formulación de la política institucional de gestión documental. Y en documentos técnicos, pues lo van a encontrar pautas, lineamientos para la elaboración de una historia institucional, pautas para el diagnóstico integral de archivos, manual de formulación del PINAR, infografía sobre instrumentos archivísticos, especialmente también el PINAR. En el siguiente, que tiene que ver con las responsabilidades de los documentos, ustedes también pues lo tienen que ver especialmente en el anexo 3, que tiene que ver con el instructivo para el formato único de inventario documental. Y este también lo pueden ver como documento técnico contemplado con la guía para la entrega y recibo de archivos en las entidades de la administración para la administración territorial. En el título 2, que es de órganos asesores, ustedes lo podrán encontrar contenido también en infografías, precisamente sobre esas instancias articuladoras, con también archivos generales territoriales. Y en sus capítulos, pues también digamos que está plasmado en la transversalidad del MGDA. Frente al título tercero sobre la administración de archivos,
lo pueden ver en la guía, también sintetizado también en la guía del Sistema Integrado de Conservación. Para el título cuarto, perdón, sobre la gestión de los documentos, frente a la planeación, lo pueden encontrar en el anexo 4, que tiene que ver precisamente con esa formulación del programa de gestión documental, pero también como documento técnico, pues tenemos manual para la implementación del PGD, así como infografías para la planeación y para la formulación. Para el capítulo 1 que tiene que ver con la planeación y la producción, también lo pueden encontrar con el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, así como su guía de implementación para el SGDA. Tenemos también cápsulas animadas, donde se conoce como el concepto de la gestión documental electrónica, infografías del SGDA. También tenemos objetos virtuales de aprendizaje sobre fases de implementación del SGDA. Capítulo 2 que relaciona, se menciona sobre la gestión y trámite de los documentos, lo pueden encontrar también en documentos y técnicos por parte de nosotros como requisito para la gestión documental en sedes electrónicas, ventanillas únicas y portales transversales. En el capítulo tercero sobre principios y criterios para el proceso de la organización y por ende pues lo puedan encontrar en documento técnico denominado Organización de documentos de archivo. Acá sobre la sección 1, que es precisamente la organización de archivos, eh, el anexo 05 pues menciona el instructivo y formato para el cuadro de clasificación documental y como documento técnico ustedes pueden encontrar sobre esta información sobre cartillas para la clasificación documental, cartilla de ordenación documental, instructivo de foliación de archivos, cartilla para alineamientos de la descripción de documentos de archivo, asimismo infografías de normas técnicas para la descripción archivística, infografía para inventarios documentales, instructivos para el diligenciamiento de la hoja de control. Para la sección 2, que tiene que ver con expediente electrónico, pues tenemos la guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos, guía de metadatos, mini manual de archivamiento web, así como archivamiento de medios sociales, infografía de expedientes de archivo, infografía de normas técnicas colombianas aplicables a la gestión documental electrónica, infografía de documentos y expedientes electrónicos, también hoja de ruta para la gestión de los documentos electrónicos en el marco de una automatización. Para transferencias documentales tenemos la guía de transferencias documentales secundarias y también tenemos una cápsula para transferencias secundarias electrónicas. Para las tablas de retención documental, que la vemos en el capítulo 1 del título quinto del acuerdo 01, ustedes pueden también revisar el anexo 06 de este mismo acuerdo, que menciona pues esas etapas y el instructivo y el formato para tablas de retención documental. Para la sección 1, que precisamente hablamos sobre la elaboración y la aprobación de las tablas, pues tenemos un mini manual de tablas de retención y de transferencias documentales, así mismo como infografía a tablas de retención y de valoración. En la sección 2, que menciona los lineamientos de evaluación y convalidación de estos instrumentos, tanto de tabla de retención como de valoración documental, tenemos una guía metodológica para evaluar las tablas de retención y para evaluar las tablas de valoración documental. Y esta es una expedida también en el año 2024. Del capítulo 2, que tiene que ver con la valoración de los fondos acumulados, documentales acumulados, pueden encontrar en el anexo 7 de este mismo acuerdo, el acuerdo 01, el instructivo y formato de las tablas de valoración y también tenemos un manual de organización para fondos acumulados expedido en el año 2004. Lo que tiene que ver con conservación y preservación que encontramos en el título sexto del Acuerdo 01, ustedes también pueden encontrar para plan de conservación documental la guía para elaboración e implementación de un sistema integrado de conservación, particularmente para el componente de plan de conservación documental. También vemos guía de elaboración de planes de contingencia, también tenemos guía de conservación preventiva de archivos, guía de técnica y materiales de empaste para documentos de archivo, guía de recuperación de material de archivos afectados por inundaciones, así como guía de manejo de soportes documentales con riesgo biológico, guía de especificaciones tanto para cajas y carpetas de archivo del Grupo de Conservación y Restauración del Archivo General de la Nación. También encontramos instructivo de limpieza y desinfección de áreas de documentos y de documentos de archivo y una guía de saneamiento ambiental.
Lo que tiene que ver con preservación preservación de digital a largo plazo, tenemos también algunos fundamentos de la preservación digital a largo plazo, expedida en el año 2018. Tenemos también para ustedes guía de elaboración e implementación de la preservación digital, asimismo infografía sobre el tema y cápsulas sobre este plan de preservación. Para el título séptimo, que tiene que ver con el acceso y la consulta de los documentos, ustedes, que tiene que, precisamente hablamos de acceso a la información de los documentos, existe y tenemos en página web también guía de anonimización de datos estructurados y ahí se presenta pues unos conceptos generales y una propuesta metodológica. Y para la reproducción de los documentos de otros medios técnicos tenemos disponibles para ustedes guía y pautas para la utilización de la digitalización, para la microfilmación, requisitos mínimos que se tienen que tener en cuenta al momento de llevar a cabo una digitalización, microfilmación, un uso actual y futuro de esta tecnología en la gestión documental y una guía de digitalización a partir pues de soportes de microfilm. Referente a esas disposiciones especiales y particularmente si miramos para los archivos relativos a derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ustedes pueden encontrar el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurrido con ocasión al conflicto armado interno. Entonces, ese también es importante para que lo tengan presente para el desarrollo del capítulo 1 de este acuerdo. Asimismo, tenemos dos infografías, una sobre los derechos, archivos y derechos humanos y los archivos de derechos humanos, son dos infografías. Para archivos fotográficos sonoros y audiovisuales, el despliegue lo van a encontrar también en el anexo. Para descripción documental van a encontrar el anexo 8, el 9 y el 10 del acuerdo 01, porque pues ahí se presenta instructivos y el formato para esta descripción de estas colecciones o fondos de estos documentos especiales. Y también tenemos un manual para la digitalización de archivos de audio en cassette. Para temas de cámaras de comercio y licencias urbanísticas, ustedes también pueden encontrar series documentales estructuradas, digamos, para estos sectores en el Banco Terminológico del Archivo General de la Nación, porque allí pues se desarrolla para este sector de cámaras y también se desarrolla para el sector de vivienda, de ciudad y de desarrollo. Ahora bien, pasos para llevar a cabo la implementación del Acuerdo 01 del 2024. Pues primero asistir a eventos, perdón, leer todo el acuerdo, el análisis y pues precisamente esta apropiación del acuerdo y tener en cuenta los grupos de valor. Dos, pues también asistir a los eventos de socialización, porque pues aquí se hace todo el despliegue y la exposición de lo que contiene el Acuerdo 01. También revisar el material pedagógico, tenemos cursos autogestionables, infografías, cápsulas interactivas, videos, que les permite adquirir mayor conocimiento sobre este Acuerdo 01. También pues tener en cuenta que al interior de sus entidades pues realizar todas las actualizaciones necesarias tanto para procedimientos internos y un material dispuesto para los grupos de valor. Acá también tener en cuenta la necesidad de socialización, de contar a otros a través de qué, de comités institucionales de gestión y desempeño, reuniones sectoriales, equipos transversales de la función pública, entre otros. También hacer una evaluación, y eso significa un monitoreo y una evaluación de las acciones realizadas, unos informes periódicos y un seguimiento de control interno que se debería hacer en las entidades basados en este Acuerdo 01. Importante tener en cuenta que con este acuerdo no se modifican los principios ni los procesos que cita la Ley 594 del 2000 y el Decreto 1080 del 2000, y es un complemento, pues, precisamente para toda la implementación de la función archivística en el Estado colombiano. Por lo anterior, pues se recomienda todos estos pasos para la apropiación de este acuerdo único de la función archivística. Hasta acá culmina mi presentación sobre el acuerdo 01 del 2024. Ahora sí doy paso para preguntas, dudas e inquietudes. Muchísimas gracias. Correcto, Aura. Bueno, pues no, pues gracias a ti por esa gran presentación que les acabas de dar a todas las personas que están conectadas. Hemos tenido más de 100 personas viendo la videoconferencia, entonces ha sido un espacio, pues la verdad, muy, muy, pero muy amplio.
Y pues nada, por el momento hay algunas preguntas, ya te las formulo, pero pues le hacemos la invitación a todas las personas que están conectadas a que hagan sus preguntas, ya que pues ahora está totalmente capacitada para responderlas y pues de esta manera lo haremos. Entonces, la primera pregunta que tengo es, todas las entidades deben cumplir con lo que indica el acuerdo. Los sujetos obligados de ¿Tienes este el...? acuerdo, los sujetos obligados Ya, de este acuerdo 01, pues son todas aquellas entidades públicas y aquellas entidades privadas con funciones públicas, y así pues se determina como tal sujetos obligados. ok, ahora la siguiente pregunta que tenemos es, ¿desde cuándo entra en vigencia el acuerdo? Una vez fue expedido en el año 2024, principios de año del 2024 entra en vigencia, así como mencioné desde cuándo inicia su implementación y cuánto es el tiempo que se tiene para apropiar y este acuerdo 01, que es precisamente 6 meses para llevar a cabo pues todas las modificaciones y todos los ajustes que debemos hacer en las entidades públicas y entidades privadas con funciones públicas. Ok, por acá tenemos otra pregunta y es, ¿se deben implementar todos los anexos del acuerdo? Los anexos precisamente hacen parte integral del Acuerdo 01, y pues la idea es que cada uno pues desarrolla particularidades que ustedes no van a encontrar pues en el desarrollo de la estructura del Acuerdo 01, sino que precisamente hacen parte de ese anexo que pues realmente deberían apropiar las entidades, porque precisamente habla sobre temáticas o lineamientos especiales o particulares, como lo vimos durante el despliegue de la exposición, porque pues ahí encontramos definiciones, ahí encontramos etapas y el instructivo para llevar a cabo las tablas de retención documental, siendo uno de los instrumentos archivísticos importantes, así como el programa de gestión documental, entre otros, que son importantes para que cada entidad pues consulte y desarrolle en sus entidades. Correcto, ahora, bueno, por acá también tenemos esta pregunta. Si una entidad estaba en proceso de convalidación con el acuerdo 04 de 2019, es decir, el acuerdo anterior, con la vigencia de este nuevo acuerdo con la vigencia, perdón, con la vigencia de este nuevo acuerdo, el 01 de 2024, ¿deben de nuevo iniciar todo el proceso? No. Cuando inician con con una anterior normativa, deben continuar y culminar su proceso. En este caso, si por ejemplo iniciaron las tablas de retención basados en el Acuerdo 04 del 2019, deben culminar como se llevó, como inició en ese momento. Entonces la respuesta en este caso es no. Correcto. Bueno, por acá tenemos más preguntas y dice lo siguiente. En este caso nos preguntan algo como muy general y es, ¿cuál fue el principal objetivo al expedir este acuerdo 001? Como lo vimos al inicio, tiene muchas finalidades, muchos objetivos, y es que precisamente en un solo acuerdo podemos encontrar la sintetización de manera objetiva de todos los lineamientos de la función archivística, y eso permite precisamente optimizar como el despliegue a los procedimientos, actualización de los mismos al interior de las entidades. Es decir, va a ser mucho más fácil para las entidades en un solo acuerdo encontrar bastantes temáticas, bastantes lineamientos que permiten desarrollar más fácil la función archivística de las entidades. Entonces, el beneficio de la expedición del Acuerdo 01 es muy importante, y realmente en cada una de ellas pues van a encontrar lo que antes encontramos en 31 acuerdos derogados. Entonces, es mucho más fácil su lectura y su implementación. Vale, ahora aquí nos piden que menciones qué cambios significativos se produce este acuerdo frente a las normativas que hubo antes. ¿Qué cambios significativos? Pues significativamente, pues se mantiene, digamos que particular, o sea, lo que se mencionaba en cada uno de los acuerdos se mantiene como lo vimos
como esa articulación tanto de la Ley 594, el Decreto 1080 y pasando a esos acuerdos que se revisaron y que se encuentran ahora sintetizados en el Acuerdo 01 en 2024, pues es más fácil como tal el desarrollo y la aplicación de este acuerdo. Entonces, de manera, digamos que hay particularidades que sí cambiaron, como lo vimos, por ejemplo, de pasar las tablas de retención en su evaluación de 90 días hábiles a 60 días hábiles. Eso beneficia a las entidades para poder tener un instrumento archivístico rápidamente, digamos, para poder implementar en estas entidades con una convalidación, entre otros aspectos, pero se mantiene en cierta manera algunos los lineamientos que se venían trabajando con anterioridad. Correcto. Ahora aquí nos preguntan también que si los acuerdos derogados que están más específicos o en este caso tendrían invalidez. No te escuché bien, nuevamente me lees la pregunta, gracias. Ok, ok. Nos preguntan si los acuerdos derogados que están más específicos se tendrán en cuenta o en este caso, o si en este caso tendrían validez. Pues cuando mencionan como esos acuerdos más específicos, no sé si por ejemplo el 042 que habla sobre, no sé, los lineamientos para edificaciones de depósitos de archivo, pues aunque en el acuerdo 01 no se despliega de manera técnica, pero sí se menciona y se desarrolla como tal un capítulo, pues ya lo podemos encontrar en una guía. Entonces, digamos que el Archivo General de la Nación lo que ha hecho es no dejar por fuera temáticas, no dejar por fuera alineamientos y estar todo contemplado en el Acuerdo 01, pero además refuerza todo lo que se menciona en guías. Entonces, pueden hacer uso de ese acuerdo, basa también con las guías y demás documentos técnicos emitidos por el Archivo General. Ahora, bueno, acá tenemos otras dos preguntas que nos formula acá nuestro público y una de ellas es, ¿cómo aborda el Acuerdo 001 el tema de la preservación de documentos digitales, en este caso a largo plazo? Como lo vimos, precisamente en uno de sus títulos estamos hablando sobre la conservación y la preservación documental y ahí no digamos que contempla a nivel documental tanto documentos análogos como documentos electrónicos y por ende pues lo que conlleva a la preservación digital a largo plazo y que también lo pueden encontrar en la guía del Sistema Integrado de Conservación. Entonces allí hay bastante información y lineamientos que se pueden tener presente en este caso para la preservación digital a largo plazo. Correcto, ahora, bueno, acá nos formula otra pregunta a través de Facebook. Dice que las leyes de archivo en este caso se aplicarían igual a las entidades públicas y privadas, ¿o cuál es la diferencia? No, por eso en el inicio pues mencioné como esos sujetos obligados y por esa razón pues este acuerdo aplica tanto o está de manera articulada con lo establecido con la Ley 594 del 2000, así como el Decreto 1080, ahora el Acuerdo 01 y por esa razón pues esto aplica para todas las entidades públicas y para aquellas entidades privadas con funciones públicas. Entonces sigue siendo y se mantiene bajo lo que se tenía estipulado sobre la Ley 594 del 2000. Correcto, ahora, bueno, acá hay una última pregunta ya para finalizar esta videoconferencia, la verdad que muy informativa la que me hoy, y es para que le menciones a la gente, a los que pues en este momento pues no escucharon, qué lineamientos establece este acuerdo para la elaboración de los instrumentos archivísticos como lo son las tablas de retención de documental y las tablas de valoración documental. Pues allí está, se presenta en un capítulo sobre, precisamente, tiene tres secciones, sobre lo que tiene que ver con elaboración, la aprobación y la convalidación de estos instrumentos archivísticos para cada uno, para tablas de retención y para tablas de valoración documental. Y también se presenta, pues, esos pasos a seguir, esos lineamientos que ustedes como entidades deben tener en cuenta para llevar a cabo una elaboración o una actualización de estos instrumentos archivísticos. Entonces, se presenta dentro del contenido del Acuerdo 01 y además en su anexo 6 presenta esas etapas que se tienen que tener presente al momento de llevar a cabo una elaboración de tablas de retención y también
Y también se presenta el formato de las tablas de retención y en el anexo 7 también el instructivo y el formato de tablas de valoración documental. Y sumo también la guía de evaluación para estos dos instrumentos. Correcto, ahora bueno, pues por el momento no hay más preguntas, entonces no me queda nada más sino agradecerte por esta gran videoconferencia que les has brindado a todas las personas que nos acompañaron, más de 100 personas a lo largo de la capacitación que nos diste en el día de hoy. Te agradezco mucho, Aura. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias a todos los que hoy estuvieron presentes en esta socialización del Acuerdo 01 del 2024. Y pues no queda más sino poner en marcha esta implementación en las entidades. Muchísimas gracias. Bueno, así como lo dijo ahora, poner en marcha esta implementación de este acuerdo 001. No me queda más sino agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy y desearles un muy buen puente festivo, feliz resto de día y que estén muy bien. Chao, chao.